¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a este tercer parcial, en donde vamos a ver los siguientes temas. De acuerdo al programa de estudio, cinética química, que es la unidad 3, cinética molecular, que es la unidad 4, y vamos a terminar con el tema de catálisis. Las primeras dos unidades de este parcial, que es la cinética molecular y la cinética química, su estudio lo vamos a basar en el documento que es el capítulo 14, que se llama Chemical Kinetics and Stability, del libro de farmacia física de Martin, que es con el que vamos a trabajar. Deben de revisar estos 11 objetivos, eh, que es lo que vamos a alcanzar al final de este tema. Por ejemplo, dentro de los primeros está que ustedes puedan definir lo que es reaction rate, que le vamos a llamar la rapidez de la reacción, el orden de la reacción, la molecularidad. Después vamos a ver qué son la cinética de orden cero aparente y cómo lo aplicamos a la farmacia. Y así sucesivamente vamos a ir hasta terminar con algunos protocolos que se utilizan para testear o para evaluar la estabilidad de productos farmacéuticos. Bueno, ok, vamos a comenzar. Yo aquí ya trabajé algunas de la primera parte de este documento que se los voy a explicar. Y al final les voy a asignar una tarea, que es una serie de ejercicios, y ustedes tendrán que realizar un resumen de unas de las partes subsiguientes. Bueno, empezamos con la parte de los fundamentos de la cinética química y los efectos de la concentración, es decir, cómo afecta la concentración de los reactivos en la cinética o la rapidez, o si quieren verlo así, la velocidad de las reacciones. Entonces, piensen ustedes en una reacción general donde tenemos los reactivos, la especie A, la especie B, tenemos la cantidad A y B minúscula, que son, por ejemplo, el número de moléculas o el número de moles, y estos al reaccionar nos producen las especies C y D mayúscula. Aquí me faltó un signo más, ya ustedes se lo agregan. Aquí debería ir un signo más. Okay. Quiere decir entonces que tenemos como productos C mayúscula y D mayúscula, o sea, son reactivos, perdón, son los productos de la reacción. ¿En qué cantidad? En la cantidad C minúscula y D minúscula. Entonces vean ustedes que esta es una ecuación que está balanceada estequiométricamente, así que esa es la otra forma de verlo, ¿no? Son los coeficientes de estequiometría, lo que son las letras minúsculas. Entonces, ¿a qué se refiere una rapidez de reacción? Se refiere a qué tanto cambia, ya sea que aumente o disminuya, la concentración de una sustancia. En este caso, si estamos hablando de los reactivos, vamos a ver que la rapidez cambia en función de cómo desaparecen los reactivos, porque están reaccionando. Y si lo vemos desde el punto de los productos, la rapidez se mide en la velocidad a la que van apareciendo los productos, ¿no? Porque se están generando por la reacción. Entonces, lo podemos expresar en términos de los reactivos como que la rapidez es igual a un factor de 1 entre A, para el caso de la especie A mayúscula. Vemos que el coeficiente de estequiometría está dividido, es el inverso, vaya, entonces es el negativo de 1 entre A por la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Es decir, 1 entre A por
el diferencial de la concentración de A entre el tiempo. U otra forma de entenderlo es menos 1 entre A por el cambio de la concentración de A con respecto del tiempo. Y vean que es exactamente lo mismo para B. Es negativo, este signo es negativo porque los reactivos van desapareciendo. Quiere decir que el cambio es negativo. La concentración va disminuyendo. Para el caso de B quedaría como menos 1 entre B multiplicado por el cambio de la concentración de la especie B con respecto al tiempo. En términos de los productos es lo mismo, solo que ahora ya no consideramos el signo menos porque en este caso los productos van apareciendo. Entonces la rapidez se mide como 1 entre C por el cambio de la concentración de la especie C con respecto al tiempo y para el caso de D es 1 entre D por el cambio de la concentración de D con respecto al tiempo. Entonces, bueno, hay otro concepto que se llama la ley de la rapidez, en donde esta misma rapidez que hace rato definimos arriba, la podemos expresar en términos de una constante K minúscula, a la cual se le llama constante de rapidez, multiplicada por las concentraciones de los reactivos y cada concentración está elevada con su respectivo coeficiente de estequiometría. Entonces, si combinamos la ley de la rapidez con las rapideces que hemos definido aquí, cualquiera de estas cuatro, esta o estas otras, podemos igualarlo y obtener, por ejemplo, para el caso de la especie A, decimos que la rapidez es el negativo de 1 entre A por el cambio de la especie A con respecto al tiempo, y eso va a ser igual a la ley de la rapidez, es decir, la constante de rapidez por estas multiplicaciones de las concentraciones elevadas a su potencia correspondiente. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ahora, esta ecuación, bueno, acá por ejemplo es en términos de los productos. Si se dan cuenta, si lo quiero determinar en términos del producto, por ejemplo, D, va a ser exactamente lo mismo, solo que aquí pues es el signo que aparece, pues ya es positivo, ya no tiene signo negativo, pero la ley de la rapidez es exactamente la misma. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos esta reacción donde tenemos acetato de etilo unido con hidróxido de sodio acuoso, que nos produce esto. Bueno, eh, nos produce acetato sódico y etanol. Vean, la rapidez queda determinado como el cambio, desde el punto de vista de un reactivo, el cambio del acetato de etilo con respecto al tiempo, es decir, de la concentración, pero también es el cambio, si se dan cuenta es negativo, de la concentración del hidróxido de sodio con respecto al tiempo. Y eso es igual a la constante K multiplicado por la concentración del acetato de etilo elevado a su coeficiente, pero en este caso es 1, por la concentración del hidróxido de sodio elevado igual a la 1, porque su coeficiente es 1. Entonces, fíjense, y entramos aquí con otra definición que es el orden de la reacción. ¿Okay? Entonces decimos que esta reacción es de orden 1 o de primer orden con respecto al acetato de etilo y también es de orden 1 con respecto al hidróxido de sodio, porque sus coeficientes valen 1. Ahora, fíjense qué pasa si suponemos que el hidróxido de sodio está en una cantidad en exceso. Vamos a suponer que la cantidad de hidróxido de sodio acuoso, es decir, el hidróxido de sodio y el agua son muchísimo más grandes y de repente agregamos una mínima cantidad del acetato de etilo. Entonces se va a dar esta misma reacción. Lo que pasa es que la concentración de hidróxido de sodio que va a reaccionar con respecto a la que hay es realmente muy poquita. De tal manera que entonces, en la práctica, la concentración del hidróxido de sodio, vamos a decir que se mantiene constante.
Por lo tanto, si la concentración se mantiene constante, vamos a ver que la rapidez entonces va a quedar de la siguiente manera. Uy, aquí cometí un error, rapidez con S. Bueno, eso bórralo. O es una Z, pero mal escrita. Bueno, entonces les decía, en este caso, como la concentración del hidróxido de sodio se mantiene constante, podemos decir que no afecta a la velocidad de la reacción, por lo tanto la rapidez nos quedaría como el cambio de la concentración del acetato de etilo igual a una constante K', vean que ya tiene aquí una comilla que es K', multiplicado por la concentración del propio acetato de etilo. Vean que ya no entra el hidróxido de sodio. Pero donde K' ya tiene inmerso, digamos, la contribución que podría dar el hidróxido de sodio, ¿no? O sea, la K' vale la K por la concentración del hidróxido de sodio. En este caso, a partir de esta ecuación que les señalo aquí, se dice que la reacción es de pseudo primer orden, es decir, la reacción general es de pseudo primer orden, porque solo depende de la primera potencia con respecto al acetato de etilo. ¿Okay? Entonces, en este caso es pseudo primer orden. ¿Por qué es pseudo primer orden? Porque tomamos la consideración de que el hidróxido de sodio está en exceso y por lo tanto ya no contribuye a la velocidad. Ahora, veamos otro ejemplo donde aplicamos lo mismo para determinar el orden de la reacción. Tenemos una reacción donde hay anhídrido acético y lo combinamos con etanol, vean. Esta ecuación ya está, perdón, esta reacción ya está equilibrada estequiométricamente. Y entonces, ¿cómo nos queda la rapidez? Vean, entonces la rapidez nos queda como negativo del cambio del anhídrido acético, ¿ok? Que va a ser igual a, de acuerdo a la ley de potencia, vean que aquí podemos poner esto, o podemos poner, ya no lo hice, pero podemos poner un medio de el etanol, ¿ok? De la concentración del etanol. Entonces, pero bueno, desde el punto de vista del primer reactivo, que es el anhídrido acético, nos queda como el cambio del anhídrido acético con respecto al tiempo y lo igualamos con la ley de la rapidez. Y nos queda como la constante K multiplicada por la concentración del anhídrido acético multiplicado por la concentración del etanol. Pero en este caso el etanol está elevado al cuadrado. Su coeficiente es 2. Entonces vean, ¿cuál es el orden de esta reacción? El orden de esta reacción es de orden 3, es decir, es de tercer orden. ¿Por qué? Porque sumamos los coeficientes de los reactivos y nos da que 1 más 2 es igual a 3. Ahora, si nos preguntan de qué orden es con respecto al anhídrido acético, vamos a decir que es de primer orden, porque su coeficiente vale 1. Y con respecto al etanol es de orden 2, porque su coeficiente vale 2. Ahora, vamos a hacer la misma suposición que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a considerar que el etanol está en exceso, es una gran cantidad y lo usamos como un solvente. Entonces, si ese es el caso, vean cómo la rapidez ahora queda expresada en términos de una constante prima y ya desaparece el término cuadrado que nos metía el etanol, que teníamos por parte del etanol. Entonces, ahora podemos decir que la reacción es de pseudo primer orden. ¿Okay? Se convierte en una reacción de tercer orden en una reacción de pseudo primer orden. ¿Cómo? Tomando en consideración que el etanol está en exceso y por lo tanto su concentración cuando reaccione pues va a ser prácticamente la misma. Ok, vemos el siguiente concepto que se llama molecularidad. La molecularidad se refiere al número de átomos, moléculas o iones que reaccionan, es decir, que interactúan para que se pueda dar una reacción. Para el caso de las reacciones elementales. Bueno, ahora,
¿Qué quiere decir las reacciones elementales? Es cuando tenemos ya sea un átomo o molécula que choca con otro y entonces se da una reacción. En ese caso, a eso le llamamos una reacción elemental. Y las reacciones elementales, su molecularidad se corresponde con el orden de la reacción. Entonces, si por ejemplo es una sola molécula que se descompone en dos, por ejemplo, entonces la molecularidad de esa reacción es 1 y el orden es 1. Supongamos que chocan dos moléculas, entonces la molecularidad es 2 y el orden de la reacción es 2. Ahora, para el caso de reacciones múltiples, para el caso de reacciones donde se dan múltiples pasos, ¿no? donde hay varias etapas para llegar a obtener un producto, la molecularidad ya no necesariamente se corresponde con el orden de la reacción. Porque vean, estas reacciones, como se componen de varias reacciones elementales y cada reacción elemental tiene su propia molecularidad y su propio orden de reacción, ya no podemos igualar la molecularidad de la reacción total o general con el orden de esa reacción. Entonces, ¿cuáles son los tipos de molecularidad que tenemos? Son tres. El primero es unimolecular y es cuando una sola molécula, por ejemplo aquí tenemos una molécula de bromo que se descompone en dos átomos de bromo. El ejemplo de una bimolecular es, tenemos una molécula de hidrógeno y una molécula de yodo y eso nos va a dar dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Esta decimos que es bimolecular porque dos moléculas interactúan para formar un producto. En el caso de las termoleculares es cuando tres moléculas deberían interactuar al mismo tiempo para producir un producto, pero esas son raras. De hecho, aquí ni siquiera tenemos un ejemplo. Ahora, cuando hablamos de reacciones complejas, nos referimos a reacciones que requieren de múltiples pasos. En ese caso, el orden de la reacción, como les decía antes, no necesariamente es igual a la molecularidad. Bueno, a ver, aquí tenemos un ejemplo. No tomen en cuenta esto de aquí. Tenemos dos moléculas de NO más una molécula de oxígeno que nos van a dar dos moléculas de NO2. Vean, esta reacción experimentalmente se ha encontrado que es de orden 2. Ahora, si tenemos dos moléculas de este compuesto y una de oxígeno, pensaríamos que tres moléculas se impactan y dan origen a esto, pero realmente no es así. Entonces, la reacción no es termolecular. Se ha propuesto el siguiente mecanismo. Entonces, tenemos dos moléculas que se separan, perdón, que se reaccionan, estas dos moléculas reaccionan y tenemos este compuesto, dando origen a este compuesto. Después, una molécula de este compuesto, es decir, esta molécula, si se ven, ya tiene 4 átomos, reacciona con una molécula de oxígeno y entonces tenemos ahora dos moléculas del óxido nitroso, ¿no? Entonces, se ha visto que esta reacción se lleva en dos pasos y cada uno de esos pasos podemos decir que es bimolecular. ¿Estamos de acuerdo? Este primer paso es bimolecular, dos moléculas dan una, y este también es bimolecular, una molécula, otra molécula, y nos da un producto. Muy bien, entonces hemos visto hasta ahora lo que es la rapidez de la reacción y el orden de la reacción y lo que significa la molecularidad. Pasamos ahora a definir lo que son las constantes de rapidez. O sea, ¿qué es una constante de rapidez? Aunque anteriormente ya se las definí. ¿Qué es la vida media? Que también se le conoce como la semivida. La vida de anaquel, para poder calcular cuánto puede durar un producto farmacéutico. Y el orden aparente o pseudo orden.
Bueno, vean, tenemos aquí un esquema pequeño donde dice que los cambios de temperatura o de solvente, por ejemplo, van a afectar a la constante de rapidez de la reacción. Es decir, quiere decir que esos parámetros afectan qué tan rápido se da una reacción. Eso significa que si se afecta la K, la constante K, lo que veremos es que se modifica esta pendiente. Si nosotros graficamos la concentración contra el tiempo, digamos de manera general, vamos a ver una pendiente. Entonces, cambios en la temperatura y el solvente nos van a modificar esta pendiente. Puede ser que suba o que baje. ¿Y eso qué significa? Que la reacción se haga lenta o se haga más rápida. Entonces, primero vamos a definir cuáles son las unidades de las constantes de rapidez. Y eso lo vamos a hacer para tres tipos de reacciones, tres tipos de orden. Quiere decir que tenemos las reacciones químicas de orden 0, de orden 1 y de orden 2. La ecuación para una reacción de orden 0 es esta, si se dan cuenta, la constante de rapidez es dependiente únicamente, ¿cómo se llama? Del cambio de la concentración. Y sus unidades son mol sobre litro segundo. Para el caso de orden 1, la rapidez ya no es una constante, sino que ahora cambia, bueno, sí es una constante, pero ya cambia o esa constante ya depende de la concentración o de la cantidad del reactivo que hay. Y sus unidades son segundo a la menos 1. Para el caso de orden 2, vemos que ahora la dependencia es con el cuadrado de la cantidad de la especie. Y sus unidades ahora son litros sobre mol segundo. A en este caso representa la concentración molar del reactivo. Fíjense, estas ecuaciones son las que se utilizan para poder analizar diferentes sustancias. Se hacen diferentes experimentos donde se determinan, por ejemplo, la concentración inicial, después se deja pasar un cierto tiempo y se vuelve a medir la concentración y así sucesivamente. Con esos puntos podemos hacer una gráfica y entonces esa gráfica puede adaptarse a orden 0, puede adaptarse a orden 1 o puede adaptarse a orden 2. ¿Cómo? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, con esa serie de datos hacemos un análisis matemático y vamos a poder determinar de qué tipo es la reacción. Y además determinar esos parámetros cinéticos, principalmente el parámetro K para esa reacción. Comenzamos con la reacción de orden 0. Y aquí el libro nos aborda directamente un ejemplo. En este caso, un producto farmacéutico que está perdiendo su color. Entonces, ha visto que esa reacción de pérdida de color es de orden 0, ¿no? ¿Cómo se hace? Lo que hace es que se mide por medio de espectrofotometría, se le mide la absorbancia. Entonces, el producto original, se le mide la absorbancia, va a tener una cantidad y se deja pasar el tiempo. Después de cierto tiempo se vuelve a medir la absorbancia y ese valor nos debe de dar un valor menor y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que el colorante se va perdiendo. Entonces la ecuación que se utiliza en este caso sería esta, que es la de orden 0, y dice que el cambio o la pérdida de la absorbancia o la disminución de la absorbancia, a ver aquí un comentario, la absorbancia nos representa de manera indirecta la concentración, ¿ok? Entonces, como no podemos medir la concentración, lo que hacemos es que medimos la absorbancia. Bueno, entonces, la disminución de la absorbancia con respecto al tiempo nos da igual a una constante. Esta ecuación significa que la absorbancia va disminuyendo de manera constante conforme pasa el tiempo. El signo menos significa que la absorbancia decrece y bueno, aquí K0 pues es una constante de orden 0. Entonces, ¿cómo se hace para determinar el valor de K0? Se procede realizando una integral del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, dt pasa multiplicando hacia K0 y se aplica una integral a ambos lados, quedando de esta manera. Vean, la absorbancia se absorbe
se integra desde la absorbancia inicial, cuando tenemos el producto original, hasta la absorbancia medida en el tiempo que nos interesa. 2 días, 3 días, un mes, no lo sé. Y por acá, K0 se saca de la integral porque es una constante y se integra desde el tiempo t y 0, que es cuando tenemos el producto original, hasta el tiempo t, que es cuando queremos medir la absorbancia. Entonces, resolviendo estas integrales nos queda esta ecuación y pasando hacia el lado derecho, entonces tenemos esta ecuación. Y nos dice que la absorbancia en cualquier tiempo va a ser igual a la absorbancia inicial menos el tiempo que pasó multiplicado por la constante de velocidad de orden 0. Si nosotros graficamos esta ecuación que hay aquí, entonces en el eje vertical ponemos AT, en el eje horizontal ponemos el tiempo, la ordenada al origen sería el valor de A0, o sea, el valor con el que inicia, y conforme pasa el tiempo va disminuyendo hasta llegar a 0, ¿no? Bueno, y entonces esta pendiente es exactamente el valor de K. Ahora la pendiente es negativa porque va disminuyendo. En nuestro caso el valor de K es exactamente el valor de la pendiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Si se mide la absorbancia de un producto farmacéutico, por ejemplo, la absorbancia original cuando el producto se acaba de procesar, vale 0.470. Y la pendiente, es decir, la constante de rapidez de orden 0, se ha visto que vale 0.0082. Aquí dice que la pendiente vale menos 0.0082. Es decir, la constante de orden 0 vale 0.0082 a una temperatura de 60 grados. Entonces te piden dos cosas. Determinar el valor de la absorbancia a los 15 días y que además determines la semivida de ese colorante. Bueno, entonces lo primero que hacemos es convertir los 15 días a horas y entonces eso nos da 360 horas. Y después aplicamos la ecuación de orden 0 que ya determinamos anteriormente, que es esta. Sustituimos los valores donde A0 vale 0.470, K vale esto en hora a la menos 1 y el tiempo vale 360 horas. Entonces, a los 15 días vamos a medir vamos a estar midiendo una absorbancia de 0.1748. Para el caso de la semivida o el tiempo de vida media, que es lo mismo, utilizamos esta fórmula. Para el caso de una, ¿cómo se llama? De una reacción de orden 0, la semivida se determina como la mitad de la absorbancia original o de la concentración original, si podemos medir la concentración, en este caso tenemos la absorbancia, entre la constante de orden 0. Eso nos da que la mitad de A0 vale 0.235 entre K0, lo que él nos da un total de 286.5 horas. Quiere decir que la absorbancia original va a disminuir su valor a la mitad, exactamente a las 286 horas y media de haber iniciado el experimento. Bueno, ahora a ustedes les toca resolver el ejemplo 14.2 con todos sus pasos que está en este documento. Ok, a partir de aquí les toca resolver y en la tarea ya les dejo que hagan un resumen y ahí les indico cuáles son los temas que van a resumir. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.